artículos de tu hogar con un crédito a la velocidad de la luz. Exaguay presenta. Para los que les están haciendo la acusación, que verdaderamente hay las pruebas o hay los indicios. Expresidente Otto Pérez Molina toma la palabra y acusa a la CICIG de fabricar un caso político. La puntuación final del licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa es de 27.83 puntos sobre 100. Otto Pérez Molina arremete contra el superintendente Francisco Solórzano Fopa y defiende los nombramientos de la gestión del PP. Que venga de vuelta a La Plata. Acuerdo con Odebrecht significarían $40 millones para el Estado, asegura el Ministerio de Comunicaciones. Se ha agotado la vía de la negociación. Diputados presentan iniciativa para expropiar terrenos y construir ruta alterna en Chimaltenango. Xelajú sigue mandando en la Liga Nacional en una jornada que nos dejó 14 goles. Y la FIFA oficializó quiénes serán cabezas de serie en el sorteo para el Mundial de Rusia 2018. Puede ser positiva o muy negativa, puede ser una terminación total. Estados Unidos ve posible terminar el acuerdo nuclear con Irán, asegura Donald Trump. En Sin Filtro analizamos las declaraciones del expresidente Otto Pérez Molina, la etiqueta SF, caso político, el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Geni. Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Renueva los artículos de tu hogar con un crédito a la velocidad de la luz. Exaguay presentó. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es el lunes 16 de octubre, inicia la semana. Aquí inician las noticias. Y vamos a ir a ellas de inmediato y vamos a pasar a hablar como a gritos. El abogado defensor del expresidente Otto Pérez Molina realizó su defensa del proceso de la línea y a falta de pruebas legales pidió el sobreseimiento. Por lo tanto, debe de resolver, señor juez, en base al indubio pro reo, al favor rey y al principio de inocencia y con legalidad, pero sobre todo con valor. No puede abrir a juicio, señor juez. Debe de sobreseer por los 3 delitos que se le persiguen a mi patrocinado. Pidió el cierre de este proceso porque la acusación es ilegal, dijo el abogado César Calderón en defensa del expresidente Otto Pérez Molina. Dice la CICIG que tuvo como fuentes de información las siguientes: el expediente fiscal, las interceptaciones telefónicas, las actas de allanamiento, los informes de CICIG, declaraciones de Salvador Estuardo González cuando no era colaborador eficaz. No son delitos graves y no se necesitaba interceptación de llamadas telefónicas porque no son de mayor riesgo. Señaló que no hay justificación de la medida. ¿Sabe qué pasó aquí? Uno tenía la autorización y la llamada la están utilizando en contra del que no tenía llamado. Eso violenta el principio de especialidad. Presentó un recurso de nulidad y se sumó a la excepción planteada por el abogado Juan Carlos Obando Orozco. También mantuvo su oposición a la constitución de la CICIG como querellante adhesivo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Y el expresidente Otto Pérez Molina se defendió de las acusaciones en su contra por el proceso denominado La Línea, acusado por los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, y lo mantiene en prisión preventiva desde hace ya 2 años y 6 meses. El origen de este caso yo lo entiendo como la supervivencia de la CICIG, la estadía de la CICIG aquí en nuestro país. Yo creo que el tiempo de la CICIG, después de 8 años de estar aquí, creo que es suficiente. Y se lo había dicho desde antes de tomar posesión, se lo había dicho al señor Dalanés. Le dije, vamos a renovar 2 años. Por favor, en esos 2 años hagan las transferencias de capacidades que se necesita hacerle al Ministerio Público, porque para el 2015 la CICIG termina su periodo. La presión empezó a darse de una manera muy fuerte, y ni siquiera nacional, internacionalmente. Cualquier funcionario de nosotros que iba a Estados Unidos, lo que venía a decirme es, mire, me preguntaron y me presionaron para la CICIG y para esto y para que permanezca y todo. Cuando terminamos el almuerzo,
ahí en Casa Blanca con el presidente Obama, el presidente Biden con la subsecretaria adjunta de Estado para Latinoamérica, me llamó ella y me dijo: el vicepresidente Biden le quiere hablar. Me estaba pidiendo que la CICIG se quedara y que por favor yo les ayudara para que se extendiera a Honduras y El Salvador. El expresidente también señaló que durante el periodo de Omar Franco y de Carlos Muñoz hubo mayor recaudación que bajo el mandato de Juan Francisco Solórzano Fopa, quien arremetió contra él. Todavía no salgo del asombro y más bien me da una gran cólera de ver cómo irresponsablemente la CICIG y cómo el Ministerio Público se presta, disculpe la palabra, para hacer una marranada de esta, señor juez. No fue, y Omar Franco se lo puede decir aquí, igual Carlos Muñoz se lo puede decir también cómo fueron nombrados, igual que Claudia, señor juez, no fue nombrado porque fuera ni mi amiga, ni del partido, ni de mi confianza, ni conocida de alguien que estuviera cerca de mí. De los que se fueron a examinar, como estaba tan álgido, porque estamos hablando del 25 de junio, acababa de pasar lo de la línea, los dos superintendentes estaban detenidos en prisión preventiva, ¿quiénes querían ser superintendentes? Se presentaron 3, y de los 3, perdieron 2, solo uno ganó, que la puntuación final del licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa es de 27.83 puntos sobre 100. Solo les encargo, aquí no están en el estadio para, pues por favor respeto, estamos en una sala de audiencias, por favor, si fueran tan amables, con todos se les ha dado apertura, se ha respetado a todos, pero el mismo respeto también tenemos que tener, por favor. El expresidente también dijo que esperó todos los procesos para garantizar las elecciones en el país y señaló a la CICIG, quien impulsó las manifestaciones. Dice que también además arremetió contra el presidente Jimmy Morales. Sale el caso, se vuelve todo lo de las redes, se vuelven las manifestaciones, se da la renuncia de la vicepresidenta, siguen avanzando. ¿Y cómo no poder decir que esto es algo político cuando 2 semanas antes de las elecciones hacen la captura de la vicepresidenta y solicitan el antejuicio en contra mía? Fui y dije: voy a renunciar. No puede haber aquí que quiten el antejuicio, que después me manden a prisión preventiva y siga siendo presidente. Lo hubiera podido hacer, pero qué vergüenza para el país, qué vergüenza tener a un presidente señalado, o por lo menos aún respetando la presunción de inocencia, pero que yo me haya querido aferrar al puesto y quedarme. O me hubiera podido ir, o me hubiera podido quedar. Y yo me tardé en hacer la renuncia y darle los pasos que se tuvieron que dar, precisamente para asegurarme que sí se dieran las elecciones en el país. Y vamos a más noticias. $40 millones podría ser el monto que deberá de devolver la constructora brasileña Odebrecht al no finalizar el 70% de los tramos carreteros, según acuerdos con el Ministerio de Comunicaciones. El conglomerado brasileño Odebrecht, señalado de otorgar sobornos a funcionarios guatemaltecos con el fin de ser favorecidos con contratos para construir tramos carreteros, no reclamará daños contra el Estado guatemalteco, según acuerdos con el ministro de Comunicaciones, Aldo García. 2 caminos marcan el futuro de estos contratos. Por un lado, el trámite podría tardar 1 año y medio, pero el país podría beneficiarse de al menos $40 millones que el conglomerado brasileño deberá devolver. Por el otro camino, el Ministerio Público deberá de continuar investigando y deducir responsabilidades a funcionarios involucrados. Primero se forma la Junta de Liquidación, la Junta Liquidadora, hay que formarla, eso lo hace la Dirección General de Caminos y posteriormente se entra en una fase de liquidación, eso demora aproximadamente 1 año, año y medio, y ahí se procede a hacer las cuentas y hacer las reclamaciones. Vamos a solicitar dentro de la liquidación todos los trabajos que no efectuaron
que venga de vuelta la plata. La comisión liquidadora que se conforme deberá de establecer los montos y los costos que Odebrecht deberá de reintegrar por dejar inconclusos cientos de kilómetros de tramos carreteros en el interior del país, ya que Guatemala pagó un 75% de la obra y el avance físico del proyecto fue de 30%. Esto podría abrir la puerta de un non bis in idem o ser acusado 2 veces por un mismo delito, lo que podría beneficiar, ya que devolvería los 40 millones y no existiría delito alguno. El Ministerio de Comunicaciones ya posteó la licitación, con lo que se podría continuar la construcción de 94 kilómetros del tramo carretero que conduce del puesto de cuarentena en Suchitepeques hasta la frontera con Tecunumán. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Silvia López. Bueno, para comprender un poco mejor el tema de Odebrecht y sus repercusiones en nuestro país, vamos a hablar en este momento con Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y si nos pudiera usted explicar de alguna manera qué es lo que el gobierno debe precisamente demostrar, de explicar del acuerdo con la empresa Odebrecht para liquidar el contrato de esta carretera que no se concluyó. Buenas noches. El gobierno tendría que mostrar una transparencia absoluta realmente en el acuerdo al que vaya a llegar entre la autoridad del Ministerio de Comunicaciones y el contrato administrativo que se tiene con Odebrecht. Pero es más preocupación aún saber cómo va el gobierno a solucionar el contrato de financiamiento que está celebrando entre el Ministerio de Finanzas Públicas y entre la entidad o banco brasileño y otra entidad internacional, porque esto va de la mano. Puede ser que el contrato de Odebrecht en cuanto a la ejecución de la obra, en cuanto a la ejecución de la carretera, es obvio que tendrá que haber un resarcimiento no solo por el dinero que ya se anticipó, porque solo se ha desarrollado un 30% y se ha pagado más, lo cual nunca se debe hacer a esos porcentajes que citaban ustedes en la introducción de la nota. Lo más que el Estado puede anticipar siempre es un 10%, pero no vas a anticipar el doble como es en este caso. Pero aparte de la devolución de ese dinero, Odebrecht tendría que hacerse responsable de los daños y perjuicios durante todo el atraso de la obra. Dentro de la ley de contrataciones hay multas que van del 5% del millar por cada día de atraso en la ejecución de la obra. Y esto también serían responsabilidades que abarcarían a muchos funcionarios públicos porque son responsables de haber estado dando anticipos, de haber estado realizando prórrogas, de autorizar estimaciones o liquidaciones ilegales. Me imagino que tratan de salir de este acuerdo lo antes posible, en donde doy la razón al ministro es en que urge liberar el tramo para poderlo habilitar, aunque hay otras vías legales para hacerlo, pero también la parte oscura sería que se va a beneficiar administrativamente a muchos funcionarios que fueron irresponsables en la forma como fueron haciendo los pagos a esta empresa brasileña. Específicamente, eso que nos refiere, ¿qué pérdidas traería para el Estado de Guatemala concluir el contrato, de hacerlo como nos han dicho, a diferencia en otros países donde fueron fuertes las indemnizaciones que se obtuvieron por los daños causados, como usted mencionaba? Incluso en Ecuador el vicepresidente está detenido por esta situación. ¿Cómo nos perjudica entonces realmente? Bueno, nos perjudica enorme, porque aquí tienen que tener presente que hubo una corrupción nacional e internacional concertada para poder drenar los recursos guatemaltecos. Y no solo no nos hicieron la carretera, ponlo así, pagamos millones de más por una carretera que no se hizo, pero esos millones no eran del presupuesto, esos millones eran de un préstamo internacional. Es decir, que esa carretera que no existe y ese dinero que Odebrecht se llevó, junto con las demás entidades guatemaltecas que participaron en la corrupción, los guatemaltecos lo van a pagar con intereses, comisiones y a largo plazo. Mientras que no nos den un informe detallado de lo que Guatemala ya recibió de los bancos, de lo que Guatemala ya pagó en intereses, en comisiones, en moras a los bancos que nos han dado el préstamo, y no lo cotejemos con lo que Odebrecht no construyó o con lo que se le pagó de más, no vamos a poder determinar exactamente el daño que se hace. Aparte de eso, nos perjudica internacionalmente por el tema hacia otros préstamos o hacia otros convenios. Entonces, un gobierno débil como el que tenemos, lo único que va a lograr es una negociación débil. Los otros estados en América Latina han tenido acuerdos más fuertes, más decisivos, porque su estructura judicial
es más fuerte y tienen menos pérdidas y por eso se permiten reclamar más, tienen como que más moral y más técnica para hacer la reclamación. Guatemala sabe que sus funcionarios anteriores están involucrados y pueden haber acuerdos espurios, presupongo, para poder solucionarlo lo antes posible, porque las multas que los funcionarios públicos que fueron responsables de esos pagos serían enormes. Yo te puedo cuantificar que vamos a pagar el doble del préstamo que nos dieron para esa carretera en intereses, daños y perjuicios, y aparte todo lo que no se logró utilizar esa carretera durante ese tiempo. Entonces te concluyo, un gobierno débil va a encontrar acuerdos o soluciones débiles y eso es lo que hace falta, que nos transparente el gobierno qué pasó con los convenios y los préstamos y no solo con el arreglo que se está llevando Odebrecht. El gobierno de Guatemala tiene todo el derecho a literalmente exprimir judicialmente los intereses económicos contra esta empresa brasileña e inclusive el banco brasileño y cualquier otro funcionario internacional que hubiera participado dentro de esta estructura de corrupción, no solo en la persecución nacional. Nuestro compañero que hacía la nota hablaba de 40 millones, de alguna manera eso sería nada contra lo que realmente debería obtener Guatemala por este incumplimiento, ¿verdad? Por supuesto, es un monto bajísimo, no he profundizado en los números, pero a simple vista estás verificando que tienes un 75% de anticipo de la obra. Si tú calculas un 75% de 200 millones, estás hablando de 150 millones y solo hay un 30% de la obra. Ni siquiera los 40 millones que se van a otorgar estarían cubriendo las pérdidas. Pero insisto, eso solo es cuantificando la obra hecha o no hecha. Hay que ver la deuda que Guatemala está pagando desde que se dio el préstamo y que la obra no ha sido entregada. Los daños y perjuicios son incalculables a simple vista, pero se pueden determinar inclusive por el sistema económico conforme todo lo que transfiere de transporte, todo el daño que se le ha hecho a la infraestructura económica comercial de Guatemala al no contar con ese recurso valioso que son las comunicaciones. Muchísimas gracias, Omar Barrios, director de Centro de Estudios de Derecho. Es importante conocer con esa perspectiva la situación y no dejarse llevar por números que pueden sonar importantes, pero que realmente no representan el daño que se ha hecho. Así es que muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Llega al Congreso iniciativa de ley que busca literalmente allanar el camino para concluir una carretera estratégica. Entérese de qué se trata. Volvemos.